Hola a todos. Vamos a empezar este evento y a medida que se vayan incorporando las personas, pues vamos a dar acceso. Em, Nada, antes que nada, presentarme y presentar a nuestro invitado, poner un poco de contexto de quiénes somos y también un poco qué queremos sacar después de esta hora que vamos a estar charlando, especialmente sobre cómo definir un modelo de precios para nuestro despacho, para nuestra asesoría. ¿Vale? Entonces, la estructura, básicamente, pues aparte de la pequeña introducción que vamos a hacer ahora, pues Antonio nos va a presentar el tema durante estos 40-45 minutos y vamos a dejar al final pues un turno para dudas y preguntas que también nos animamos a que a través del chat las podamos lanzar para luego pues dejar un espacio para contestar a preguntas o poder tener un poquito de interacción, ¿vale? Entonces, nada, primero pues agradeceros a todos vuestra presencia, primero de todo. Nosotros somos Kipu. Kipu, yo soy Roger, yo soy el responsable de las asesorías y de la relación con las asesorías en Kipu, entre otras cosas. Y nosotros somos un software que, que empezamos hace ya más de 7 años y que estamos especializados en optimizar la relación entre cliente y asesoría. Al final, lo que buscamos es que nuestros clientes pues, tengan la información accesible y lo más actualizada posible y entendemos que el asesor pues, juega una pieza fundamental en este juego y por eso nos preocupa muchísimo pues, ofrecer valor al asesor a través de la tecnología. Nosotros nos encargamos de automatizar el proceso administrativo, eh, integrándonos con el programa de contabilidad de la asesoría y agilizar la relación cliente-asesoría en la recepción, procesado y presentación de información. Con ello, eh, nosotros nos involucramos en la implementación de la herramienta, en la puesta en marcha, en trabajar con vuestro equipo y que los objetivos de negocio se cumplan, en el hecho de incorporar tecnología en la relación con el cliente. Pero no somos un prestador de servicios, no somos una consultoría y por eso pues, nos consideramos importante pues, mantener buenas relaciones con gente como Antonio, que sí son especialistas en profundizar en ese impacto en el negocio a través de su empresa. Y aprovecho para presentar, hoy tendremos con nosotros a Antonio Izquierdo, él es socio de Izquierdo Motor Consulting, es un despacho que está especializado en desarrollo y crecimiento de asesorías, de despachos profesionales. Eh, Ellos dan un multitud de servicios en la parte de ayudan en el marketing, en la relación del tema de hoy, en la parte de precios para asesoría y en todo lo que sería incluso otras operaciones como por ejemplo eh, compraventa de despachos, ¿no? Entonces, en este sentido, Antonio, pues básicamente lleva más de 10 años de experiencia en el sector y, y básicamente, pues al final hemos hecho un marco de colaboración en donde básicamente es un partner, donde va a ayudar a la gente que trabaje con nosotros y que quiera ahondar especialmente en esta materia, en la materia de definir un modelo de precios para la asesoría, pues a partir de ahí os ofrecemos a colaborar con ellos para profundizar en este tema. Así que nada, voy a dar paso a Antonio, que le voy a activar el micrófono. eh, y nada, empezamos con el tema. Un segundo. A ver, no. Un segundo. Vale, en principio ya podrías, Antonio, activar el micro. Mira a ver si puedes.
Ahora, ¿me oís bien? ¿Sí? Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, Roger, gracias por la invitación, gracias equipo también por su tiempo y nada, Roger sabía que yo hablo mucho y vamos a apagar el micro, ¿eh? Si no, Roger, hablo, Sí. vale, hablo mucho y rápido, ¿no? Pues nada, oye, nada, un placer y gracias a los asistentes por esta charla. Ya sabéis que, bueno, vamos a intentar ser muy prácticos y muy dinámicos y, bueno, como siempre, pues bueno, cualquier consulta que tengáis a título particular y que no queréis al final de la sesión compartir a través del chat, pues lo podéis compartir en privado, pero creo que sería interesante pues si hay alguna reflexión y eso compartirla entre todos al final de la sesión. Yo voy a ser muy práctico, muy directo y muy claro y bueno, y sobre todo pues bueno, los que me conocéis ya sabéis que llevo, bueno, Ruya decía que llevo 10 años en el sector, yo ya 30, pero bueno, 10 años Bueno, como en la empresa y 30 en este sector y bueno, llevo 10 años en contacto con vosotros y bueno, ya, bueno, voy a pasar algunas diapositivas un poquito para, a ver, un segundo, a ver si me permite esto, perfecto. Nada, antes de nada, comentaros, la sesión dura unos 40 minutos y si queréis al final de la sesión pues hacemos un poquito de chat, que regulará Roger me echará un cable con este tema. Y como siempre también os comento, nada, como siempre os traslado, tenéis aquí el email o el teléfono incluso por si me queréis enviar algún WhatsApp, alguna cosa sobre esta sesión, pues estaré encantado de poderos atender. Bueno, como ya sabéis, esta diapositiva la pongo prácticamente cuando hacemos algún tipo de conferencia en modo webinar. Lo que hacemos fundamentalmente es ayudar al despacho a crecer en positivo, tanto a las personas que son súper importantes en el negocio y obviamente a los clientes desde el punto de vista de su satisfacción como al propio despacho. Nos interesa mucho no solamente la rentabilidad del despacho, sino también el valor que aporta el despacho a sus clientes y más en estos momentos en el que la pandemia está haciendo que el servicio del asesor sea fundamentalmente principal y esencial en este sentido y también queremos que creemos un poco en el desarrollo de las personas y de los equipos, ¿no? Nada, a nivel de resumen, pues ya sabéis que llevamos pues ya unos 600 y pico despachos asesorados en estos 10 años, unos 1.200, 1.300 proyectos en el ámbito de la consultoría, el marketing, la formación, la compraventa, valoración de despachos, integración. Somos un equipo de 5 personas internas y 3 externos bueno, y afortunadamente pues intentamos seguir creciendo. Nosotros intentamos aplicar esto de en casa del herrero cuchillo de palo, pues intentamos aplicarlo en el buen sentido y nuestra orientación también es el crecimiento y vamos continuamente durante estos 10 años creciendo en la medida de las posibilidades pues para aportaros negocio y también pues para crecer en este sentido. Nada, los que no os tengáis el LinkedIn, sí que os pediría, si tenéis después un momentito, pues que me enviéis la solicitud para contactar y así cualquier publicación que hagamos y cualquier cosita, pues estamos contactados. Me buscáis por Antonio Izquierdo Paterna, no Izquierdo Moter, que mucha gente me dice esto del Moter, y entonces pues nada, me busquéis por Izquierdo Paterna y nada, y estaré encantado de conectar, de poder contactar con vosotros. Nada, simplemente, antes de empezar, hoy vamos a hablar de precios, pero también me gustaría también que entendáis un poco también el tema del crecimiento. Cuando hablamos que ayudamos al despacho a crecer, fundamentalmente ayudamos al despacho a crecer en estos ámbitos, o sea, en el ámbito de desarrollar nuevos servicios, ¿vale? De lo que sería el desarrollo de la cartera, en mejorar su modelo de relación con el cliente para que se aumente la prescripción. Muchos de vosotros sabéis que vuestros clientes vienen por el boca a boca, por el boca a oreja y es súper importante. Ayudamos a los despachos en todo lo que es la estrategia de marketing y ventas, en la colaboración, o la estrategia de colaboración con otros despachos y también en los aspectos de compraventa e integración. Para nosotros estos son los 5 ejes de crecimiento sobre los cuales actuamos para ayudaros a crecer y el precio de alguna forma está dentro de lo que hablaremos de la parte de marketing y ventas y el precio para nosotros es súper importante y bueno, vamos a intentar ahora comentaros algunas reflexiones. Al final lo que nos preocupa sobre todo es el valor económico de vuestro despacho, obviamente en rentabilidad y sobre todo en capitalización pues para ser sostenible en el tiempo. Venga, os he puesto esta portada del libro que alguno de vosotros supongo que os suena, que yo creo que lo hemos leído todos, ¿vale? Y habla un poco de, bueno, quién se ha dado mi queso y habla aquí del famoso, el cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio. Y realmente lo que está pasando en los despachos y sobre todo en los últimos años es que estamos en un sector que se van a producir cambios y que esta tranquilidad que teníamos hace muchos años en que era un sector estable, etcétera, pues esto va a ir cambiando. Cada vez el sector es mucho más competitivo, más dinámico y tenemos que adaptarnos pues, a factores externos, como ahora desgraciadamente pues tenemos el tema del COVID y como podría ser pues la agencia tributaria, los cambios de la agencia tributaria, la digitalización, etcétera. Por lo tanto, me he permitido cambiar el título de este libro, en vez de llamarle ¿Quién se ha llevado mi queso? En esta sesión vamos a llamar ¿Quién se ha llevado mi precio?
¿vale? Cuando hablamos de quién se ha dado mi precio en los despachos, muchas veces empezamos a culpar o a visualizar que han habido otros elementos o muchos elementos que un poco externalizamos un poco la culpa de qué está pasando con nuestros precios. Y sí que es cierto que en los últimos años el valor medio de nuestras carteras, o sea, si ahora cogiéramos la facturación y la dividiéramos por el número de clientes o la facturación y la dividiéramos por el número de servicios que estamos haciendo, el precio medio ha ido disminuyendo aproximadamente entre un 10 y un 40% en los últimos 7, 10 años aproximadamente. Y es una realidad que tenemos que aceptar, pero también ha habido despachos que han podido compensar ese crecimiento, ese valor medio, a través de elementos de diferenciación. Entonces, quiero que tengamos en cuenta que el tema del precio, nosotros podemos gestionar no solamente el precio, sino el valor que percibe el cliente, pero para eso requiere que hagamos cambios en nuestro modelo de negocio. Entonces, vamos a intentar trasladaros algunas ideas que os ayudarán a pensar y a mejorar sobre este aspecto. En el sentido del precio, me gustaría, sobre todo, que cuando hablemos de precio, que intentemos ver las cosas con perspectiva. Y mi titular que os quería decir, y este titular que os traslado, ya lo llevo trasladando hace un par de años, para mí el precio, no sé si me estáis viendo por ahí por la pantalla en algún cuadradito, ¿vale? Al final el precio es la punta del iceberg de un montón de cambios que hay en el despacho. Al final, cuando alguien se preocupa por el precio, es que al final tiene que plantearse cambios estructurales a nivel de todo nuestro despacho, y tenemos que pensar que tenemos que realizar bastantes cambios en lo que sea la estructura de nuestro despacho. Por lo tanto, el precio es la punta del iceberg de una especie de causa-efecto que nos va a generar cambiar nuestra oferta de servicios, cambiar nuestro modelo de servicio, cambiar nuestra forma de vender, cambiar una serie de elementos que nos van a condicionar. Siguiendo con esta visión un poquito de 360 grados, me gustaría trasladaros, ¿vale? No quiero que os mareéis aquí con tantas letras, os voy a seguir acompañando, no quiero que os mareéis con esta ruleta, pero sí que me gustaría trasladaros que el efecto precio, esa visión, tenemos que tener una visión sobre todo 360 grados sobre el concepto precios. En el despacho, como en muchas empresas, el precio de un servicio no solamente depende del propio servicio, del precio que fijemos sobre el servicio, sino también depende de muchos otros factores. Por ejemplo, depende de cómo haga mi modelo comercial, cómo establezca mi proceso de venta, cómo gestione el precio de las personas que tengo en mi despacho, o cómo incluso trabajemos la comunicación de ese precio. Por lo tanto, si vamos analizando poco a poco estos elementos, deberemos ver, por ejemplo, que en el mundo de la venta, el tema del precio también depende que nosotros ofrezcamos unos precios con flexibilidad, que el cliente sea capaz de seleccionar opciones de servicio. Si ahora os tuviera que trasladar un mensaje, un titular de esta sesión, un único titular es: cuando presentéis una propuesta a vuestro cliente, plantearle opciones de servicio. ¿Por qué? Porque las opciones de servicios ayudarán, por un lado, a diferenciar y a que el cliente escoja diferentes precios, y también nos ayudará a poder argumentar y comparar esos precios que vosotros mismos estáis exponiendo. Por lo tanto, esta es una pequeña idea que os puede servir de cara al futuro. Por ejemplo, si optáis por utilizar la tecnología Kipu para el cliente, al final Kipu sería una opción de servicio complementaria a otras opciones que estéis ofreciendo en vuestro despacho. ¿Sí? Es muy importante que tengamos en cuenta el concepto de opciones para que el cliente elija. Por lo tanto, en el punto de la venta, pues la flexibilidad sería importante. En el tema de las personas, las habilidades comerciales. Muchas veces el tema del precio no depende de que yo ponga un precio más alto o más caro, sino que la persona tenga capacidad y habilidades para argumentar correctamente el precio y para que el cliente vea el valor percibido por ese precio. En ocasiones nos encontramos precios de nómina a 10 euros por trabajador o a 15 euros y el servicio es el mismo, pero somos capaces de ofrecer un servicio un 50% más caro y realmente el servicio es absolutamente el mismo. Y en ocasiones, muchas veces, el profesional que está haciendo esa nómina a 10 euros tiene mucha mejor calidad, muchas veces técnicamente, que en ocasiones la que la ofrece a 15 euros, ¿no? Muchas veces hay matices y hay curiosidades en este sentido y hacen que eso pues genere esa variación, ¿no? Por lo tanto, las habilidades comerciales son fundamentales. En el tema de los servicios, pues bueno, nuestra capacidad de estandarizar el servicio, por ejemplo, es importante. Muchas veces dicen: ¿estandarizar el servicio es malo? No. Estandarizar el servicio implica que hay unos clientes en los cuales les delimitamos una forma, por ejemplo, de llevar la contabilidad. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una contabilidad muy estándar, una contabilidad de costes. Por lo tanto, una contabilidad estándar puede ir un precio y una contabilidad analítica va a otra. El estándar sería mi contabilidad normal y la analítica sería una opción de servicio que tendría otro precio distinto.
¿Vale? ¿Qué os estoy transmitiendo? Pues que al final el concepto de precio, en la medida que nosotros seamos capaces de estructurarlo y de organizarlo de una forma, nos permitirá trabajar no solamente, por un lado, la estructura de la oferta de servicio, sino también nuestra argumentación sobre ese precio. ¿Sí? Vale. Y en la comunicación también es importante. La comunicación de nuestros servicios es muy importante, esa comunicación personal. Hoy, por ejemplo, estaba esta mañana haciendo un curso con administradores de fincas y les preguntaba que qué nota se pondrían ellos en el seguimiento de las propuestas comerciales a sus clientes, ¿no? Entonces, pues la nota media, os digo, bueno, había unas 12 personas, pero las 4 personas que han puesto notas se han puesto 2 5, un 4 y un 3. O sea, estábamos suspendidos. Yo me he puesto un 7, un 6, un 7. ¿Eh? Tampoco es que sea una... ¿Vale? Pero ¿qué está pasando? Nos estamos quejando del precio, pero no hacemos seguimiento comercial. Entonces, ¿veis un poco la idea? Entonces, al final, es toda una especie de un pequeño sistema nervioso que tenemos que gestionar de forma correcta. Y para acabar con esta ruleta aquí de la fortuna, el titular, otro titular que me gustaría transmitiros. Fijaros objetivos. ¿Vale? Y ahora hablaremos un poco de la importancia de fijaros objetivos. Fijaros objetivos sobre la rentabilidad de un despacho os va a ayudar a forzar el precio y a trabajar sobre que ese precio tenga mayor valor. Si yo no estructuro y fuerzo mi cuenta de explotación para ganar una cantidad de dinero, para tener una rentabilidad concreta, no podré trabajar sobre el precio. Nos tenemos que marcar algunos elementos de presión para trabajar mejor la percepción de valor, sobre todo, y sobre todo el margen de nuestro despacho. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a avanzar con más cositas. Aquí os pongo un poco la culpa no solo del precio. Lo que os quiero transmitir es que hay elementos externos y hay elementos internos que hacen que la culpa no solamente sea del precio, de si un precio es más caro o más barato. Por lo tanto, bueno, el entorno, ¿cómo nos está condicionando? Pues el entorno nos está condicionando, por ejemplo, a la presión fiscal. ¿Qué está pasando? Pues la presión fiscal o la agencia tributaria nos está forzando en tener más presión sobre nuestra carga de trabajo, que en ocasiones no estamos repercutiendo a nuestro cliente. Es importante, súper importante, que el cliente entienda que nuestro servicio está evolucionando por factores internos que yo estoy proponiendo y por factores externos que yo no puedo controlar. Por lo tanto, es muy importante que el cliente entienda que la variación de precios no es porque sea una decisión mía de despacho, sino también viene condicionada por elementos que no tengo que controlar y que varían en el servicio. Es como si un transportista le sube la gasolina y se ve forzado a incrementar sus precios o tiene que pagar más peajes y eso afectará al precio. ¿Sí? ¿Me entendéis, no? Entonces, hay una serie de elementos, por ejemplo, la presión fiscal, pues bueno, la concentración del sector hay veces que nos puede preocupar por el hecho de que haya gente pues, que ofrezca precios más baratos o más caros, el famoso low cost, etcétera. Hay elementos que nos condicionan. O muchas veces nos condicionan la sensación de que somos caros, ¿no? Pensar que en este momento hay unos 70.000 despachos en España. Alguien, seguro que ninguno de vosotros está, que seguro que, seguro, estoy convencido que alguno de vosotros tendría asesorías que venderían el servicio más caro y asesorías que venderían el servicio más barato. No podemos estar preocupados solamente de qué precio tiene mi competidor o qué precio tiene otro despacho, porque si no, siempre iremos a la baja. Entonces, es muy importante que fijemos nuestro propio criterio, nuestra propia argumentación frente a las objeciones del cliente. Entonces, ¿qué está pasando en mi despacho? Un segundo, voy a quitar un poco una celda que tengo aquí. Exacto. Desde el punto de vista de mi despacho, ¿qué nos está pasando? Pues fundamentalmente lo que nos está pasando es que en ocasiones no tenemos la capacidad o las habilidades para defender mi precio. Que en ocasiones tampoco tenemos servicios de valor añadido que nos permitan ofrecer un servicio a mayor precio. Por ejemplo, es una anécdota que he contado en estas 2 últimas sesiones. Tengo un despacho, un cliente que no tiene asesoría, que se dedica a hacer el control financiero, a hacer asesoramiento financiero a sus clientes y les hace una especie de reporting cada mes y le vienen muchos clientes que vienen de asesoría para que les haga el seguimiento de control de gestión y financiero del trabajo que hace el propio asesor. Y les cobra unas cuotas de 300, 400 euros simplemente por explicarle cómo van los números en este sentido. Esto es un servicio de valor añadido que nosotros desde nuestro despacho podríamos ofrecer a nuestros clientes y con alta rentabilidad. ¿Sí? ¿Veis? En este momento hay muchos clientes que necesitan tener una planificación financiera, una visión de sus números. ¿Por qué? Porque la situación es complicada y necesitan esa visibilidad. Por lo tanto,
aquí no estamos hablando de precios, sino aquí estamos hablando de incrementar el valor medio de ese cliente a través de un servicio que alguno de nuestros clientes puede necesitar. Otro de los elementos del precio es que en ocasiones tampoco sabemos lo que nos cuesta el servicio, ¿vale? Ahora os daré algunas pistas, algunas herramientas para conocer el coste del servicio. En ocasiones también nos faltan argumentos. ¿Por qué? Porque justificamos continuamente nuestro precio. Ya sabéis muchos de vosotros que me habéis oído en alguna sesión que los precios no se justifican, los precios se argumentan. Porque si justifico los precios, estoy trabajando solamente sobre la justificación de las horas que trabaja o sobre temas que el cliente tampoco quiere entrar, ¿vale? El cliente le da igual, yo pago por esto y pago por esto y ya está. Entonces, es importante en esa flexibilidad de opciones de servicio que nos permitirá trabajar los argumentos y poder diferenciar por qué un servicio va a un precio o va a otro, ¿vale? Y bueno, el tema de las habilidades comerciales, etcétera, un poco este sería un poco una serie de puntos. No quiero ir de forma detallada, quiero trasladaros el contexto para que analicéis internamente si vuestro problema de precios viene por una carencia de habilidades, por una carencia de una oferta de servicios de valor añadido y analicen internamente qué os está ocurriendo. Perfecto. Venga, entonces, en el fondo, ¿qué estamos hablando? Pues que en ocasiones el problema de precio es por un tema de comunicación, por un tema de desconocimiento de costes, por un tema de no tener estructurado el servicio, por un tema de no tener un objetivo y hacer un presupuesto anual, por mí mismo, ¿vale? Esto es a lo que os refería antes, que al final el problema del precio es la punta del iceberg. Es un problema de la punta del iceberg que afecta colateralmente a mi estrategia, a mi comunicación, a las personas, etcétera, ¿vale? En ocasiones, muchas veces esa, esa debilidad ante un cliente y ante la pérdida de perder un cliente por el precio hace que perdamos fuerza, ¿eh? Entonces es muy importante, y obviamente en este momento de COVID es una situación muy complicada, pero es importante que incluso en este momento, que la situación es complicada, reforcéis vuestro valor como asesores frente a vuestro cliente, porque ahora mismo vosotros sois una pieza clave, un servicio esencial, imprescindible, y por lo tanto, cuando hay una reducción de precios y de honorarios, obviamente, si no hay capacidad del cliente para pagarlo, pues hay que adaptarse a él, pero también el cliente tiene que valorar vuestro trabajo de nexo entre la administración y vosotros como un elemento de ayuda. Por lo tanto, vosotros no tenéis que ser la primera prioridad en cuanto al descuento de precios, sino la última prioridad para el cliente. Y es muy importante que reforcéis ese valor, porque ahora mismo sois, muchos de vosotros, los que estáis ayudando a muchas pymes, autónomos y empresarios a entender y adaptarse a esta situación compleja y le estáis dando un soporte muy, muy relevante. Por lo tanto, es importante no ponernos en la primera fila de la cola, sino analizar con el cliente y hacerle ver que vosotros en este momento sois absolutamente necesarios, ¿vale? Es una opinión personal, pero soy un absoluto defensor de vuestro trabajo y lo que estáis haciendo durante estos meses, no solamente como asesor de despacho, sino también como cliente. Os voy a poner esta imagen, que es una imagen que representa un poco cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? La parte de la izquierda es la parte racional, si no me equivoco, y la parte derecha es la parte emocional, ¿no? Y al final, ¿qué está pasando con el precio? Pues que en el precio tenemos dos hemisferios, ¿no? El hemisferio racional y el hemisferio emocional. Aquí abajo se pone precio, aquí pone precio, se me ha ido el PowerPoint, pero fijaros. Por un lado, desde el punto de vista racional, tenemos la necesidad de hacer una adaptación de precios. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tenemos una pérdida de rentabilidad y en ocasiones tenemos una especie de café para todos. Tenemos que todo está incluido en la cuota en ocasiones y tenemos una especie de necesidad racional, una necesidad tangible. Pero por otro lado, también tenemos un aspecto emocional, que es un cierto miedo por afrontar una situación con el cliente y perder ese cliente. Hablo de miedo, no lo hablo de forma ni mucho menos despectiva, porque todos hemos tenido miedo, pero el miedo es un poco la gestión del riesgo. Y en este momento estamos en un punto en el que tenemos que adaptarnos y preparar a adaptar esa especie de estructura de precios, pero también afrontar situaciones, no solamente por el COVID, sino en nuestro propio despacho, que implica un proceso de cambio. Por lo tanto, intentar cambiar esta palabra de miedo, que muchas veces queda así como muy, como muy terrorífica, y más ahora a punto de entrar en Halloween, sino hablamos un poco de experiencia, ¿vale? Es importante que ante una gestión del precio en vuestro despacho vayáis acumulando experiencia en las objeciones del cliente, en todo ese proceso de cambio. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que hay una parte de componente en el cambio de precios, en las modificaciones del modelo de precios, que viene motivado por una
unos temores que tenemos nosotros, etcétera. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. Esta diapositiva que la he preparado es nueva, bueno, algunas diapositivas os sonarán a algunos de vosotros que habéis asistido a algunos cursos, pero esta la preparé entre esta noche pasada y bueno, esta noche, antes de las 12, ¿vale? Y esta mañana que quería darle una vuelta y fijaros, el precio al final, o sea, si tuviéramos que estructurar un poco el precio de un servicio, tiene tres grandes partes. Para mí sería el valor, el precio y el coste. Entonces, hemos de tener en cuenta fundamentalmente este tema. Antes de plantear un precio, tenemos que conocer el coste del servicio. Es muy importante visualizar cuál es el coste del servicio, ¿vale? Entonces, hay un tema, primero, tenemos que visualizar el coste del servicio y después tenemos que identificar la diferencia entre el precio y el valor. El valor posiblemente es lo que nosotros consideramos como despacho que el cliente debería pagarnos y el precio es lo que el cliente está dispuesto a pagar o pagaría en ese momento. Aquí la clave es que el valor y el precio sea lo más próximo a lo que quiere el despacho, pero en ocasiones no es así. La diferencia entre el precio y el valor debería ser lo mínimo posible respecto a lo que vosotros ofrecéis al cliente y lo que el cliente, perdona, lo mínimo entre lo que el cliente está dispuesto a pagar y lo que vosotros consideréis que vale vuestro servicio. Y realmente lo que está pasando en este sentido es que en ocasiones el cliente no percibe el valor del servicio, ¿vale? Y eso es un tema que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Con mucho cuidado. Primero, tenemos que, sobre todo, tener visibilidad del precio, la realidad y el punto de partida. ¿Cuánto cuesta mi servicio? Y valorarlo en función de horas, de apuntes, de lo que vosotros consideréis. Intentar visualizar qué es lo que está dispuesto a pagar el cliente y después trasladar cuáles son los elementos que os permiten que el cliente perciba valor de vuestro servicio. Por ejemplo, yo puedo tener mi propio valor como asesor fiscal o asesor contable, ¿vale? Yo como persona, pues el cliente me valora, ¿no? Perfecto. La confianza que mi cliente tiene en mí también tiene un valor emocional, porque confía en mí y a lo mejor es capaz de pagar un plus simplemente por la confianza y por la vinculación emocional. Pero también me puede dar como valor porque soy un despacho muy especializado o de alto valor para él, ¿no? Tenemos que valorar también cuáles son las palancas que el cliente percibe como valor. ¿Qué os quiero transmitir aquí? Fijaros, algunas variables importantes. Desde el punto de vista de coste, ¿vale? Vuestro precio de venta debería estar como máximo en el 50% del coste, o sea, vuestro precio, el coste, perdón, sobre el precio de venta debería estar en el 50%, el coste directo del servicio. La fabricación del servicio no debería superar el 50% de coste, ¿vale? Después veremos algunos datos económicos, pero estamos trabajando con despachos en los que estamos trabajando entre el 40 y el 50% de coste directo sobre el servicio. Esto no implica que tenga que ajustar mis costes de personal, ni mucho menos, sino que tenemos que jugar con esa variable, porque si no, si incorporamos después los costes de explotación y los costes indirectos, como veréis después en la cuenta de explotación que os he pintado, al final hará que el precio sea muy reducido y que el margen sea muy reducido. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la primera variable. Si desconocéis los costes ahora mismo, pues hacer un ejercicio sobre el precio y sobre este precio calcular más o menos los costes, valorar un poco cómo funciona esto. Si conseguimos superar este 100% y superar ese precio de ese 100%, aquí ya estaremos trabajando elementos que hacen que esa nómina de 10 valga 15, o esa nómina de 12 valga 15, o esa contabilidad valga de 100 a 120. ¿Vale? Por lo tanto, eso quiere decir que estamos consiguiendo ser más rentables por el valor percibido por el cliente o simplemente porque el cliente está dispuesto a pagar eso por la relación de confianza que tiene con nosotros. La relación de confianza es un elemento de valor en el precio. ¿Vale? Pensar por un momento, y siempre hago una... Bueno, ahora porque no podemos interactuar mucho, ¿no? Pero si me veis en la pantalla, ¿vale? Aquí hay tres formas de que vengan los clientes. Un cliente normalmente os viene por recomendación, por el famoso boca a oreja, ¿vale? Pero un cliente también podría venir por internet, ¿vale? Un cliente nos envía un formulario por internet, ¿vale? Si ahora os pregunto a cuál es más fácil de poner un precio más o menos alto o lo que sea, o más o menos, o simplemente cerrar la propuesta, posiblemente me digáis que el cliente que viene recomendado será más fácil vender el servicio que un cliente que entra por internet. ¿Por qué? Porque la confianza es directamente proporcional a la aceptación de la propuesta. Si un cliente viene por internet, lo primero que tenemos que hacer es responder rápido para generar confianza e inmediatez. Pero claro, ya es una relación mucho más posicionada en precio.
¿vale? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este tema. Por lo tanto, tener en cuenta esta estructura, coste, precio y valor, ¿vale? Y si queréis un poco el titular de aquí, intentar que el coste del servicio no supere ese 40-50% que os estaba comentando. Si queremos hacerlo más fácil, mi recomendación, y nos vamos a una cuenta de explotación de vuestro despacho, pues vayamos a este elemento. Intentar que vuestro coste de personal total, incluidos el coste de los socios, no supere el 65%. ¿Qué os estoy trasladando aquí? No os estoy trasladando un modelo de precios, os estoy trasladando grandes números para ver que vuestro modelo económico funciona. Quiere decir que a grandes rasgos vuestro modelo de precios, cogiendo todos los clientes, estaría dentro de un criterio de cierta razonabilidad. ¿Vale? Si vosotros estáis en una estructura de costes de personal superior al 65% y la facturación no es capaz de ser más alta, obviamente aquí tenemos un problema de precios. Posiblemente no tengamos un problema realmente de precios, sino tengamos un problema de que estamos incorporando servicios que no estamos cobrando al cliente y eso hace que el precio que estamos cobrando al cliente sea bajo. Os doy un ejemplo. Si ahora cogiéramos el servicio contable y el servicio fiscal que ofreciese a un cliente, el servicio contable, si cogiéramos el servicio contable fiscal en una asesoría y cogiéramos el coste del servicio con lo que facturéis por ese servicio, solamente la contabilidad, prácticamente el resultado sería cero. ¿Dónde tenéis margen? En el asesoramiento fiscal. ¿Vale? Por eso es muy importante y recomendamos a los despachos que cuando emitís una factura a un cliente separéis entre el servicio de contabilidad y el servicio de gestión fiscal. Porque si, por ejemplo, un día cambiáis el cambio de la relación con el cliente en cómo hacéis la contabilidad y pasáis de una contabilidad en papel a un Kipu, ¿vale? Separáis lo que es la gestión con Kipu, por ejemplo, de la gestión y el asesoramiento fiscal y permite visualizar el precio en dos valores. Fijaros, si ahora un cliente que le ponéis la gestión fiscal 100 euros, por ejemplo, y la gestión contable 100 euros, estoy generalizando, ¿vale? El cliente verá que su servicio contable de 100 euros tiene un coste de oportunidad si él internaliza la contabilidad. Por lo tanto, dirá, no, me interesa que mi contabilidad la lleve el asesor porque es más rentable que si yo contrato a alguien, utilizo una administrativa y llevarme la contabilidad. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, esos son los polos. Por lo tanto, es muy importante que en vuestro modelo de precios, al cliente en la factura o internamente en vuestra gestión, tengáis identificado cuál es el coste y el precio de la contabilidad y cuál es el coste y el precio del asesoramiento fiscal contable. ¿Vale? De hecho, los despachos con más rentabilidad que hay ahora mismo en el mercado son aquellos que consiguen que el cliente gestione de forma autónoma su contabilidad, ya sea con sus herramientas propias o con las herramientas que vosotros proponéis, porque el margen aquí se está generando a través del asesoramiento y la gestión fiscal, no a través de la contabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, ya no es una cuestión de fijación de precios, sino también de cómo gestiones el margen y cómo gestiones la relación con vuestro cliente. Por eso es muy importante que si os planteáis una tecnología, por ejemplo, de equipo o lo que sea, pues planteéis que ese cliente trabaje de forma colaborativa o os igual lo que os gestione la información él y a lo mejor os supone una bajada de precios si le cobréis por la plataforma o lo que sea, pero en el fondo estáis ganando margen. El problema es que como muchas veces no tenemos clientes nuevos, nos da miedo a perder esa facturación, pero realmente nos estamos engañando porque esa facturación tiene muy poco margen. ¿Me entendéis? Por lo tanto, es muy importante no solamente a la orientación de vuestro despacho hacia la facturación, sino también hacia la gestión del margen, ¿vale? Como elemento estratégico. Entonces, este elemento, estos costes de personal nos deberían permitir tener una rentabilidad en torno al 15-20%. Siempre hablamos de costes de personal, el coste total de toda la plantilla, incluidos socios, siempre y cuando los socios tengan un sueldo de mercado a nivel profesional, no tengan un sueldo excesivo como socios, que hay veces que la fiscalidad te obliga al 75%, este famoso y tal, pero estaríamos hablando de yo como socio, ¿qué pagaría un profesional que hiciera mi trabajo, por ejemplo? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta es la visión de cuenta de explotación y esta sería la visión de coste directo. Entonces, aquí que os estoy poniendo, mi coste directo del servicio serían, esto sería el precio de un servicio, la contabilidad o la fiscalidad. Este es el coste de personal directo y este sería el margen bruto. Perdón que aquí hay dos porcentajes. Esto sería el beneficio directo, no el beneficio de explotación, sino el margen bruto. Primero ver la cuenta de explotación y después ver el coste directo del servicio. Esto sería el coste vinculado a las personas que exclusivamente hacen la contabilidad o la gestión fiscal del servicio. ¿Vale? Visto esto, ¿qué estoy haciendo? Ir de arriba hacia abajo. Estamos yendo en nuestra cuenta de explotación al coste directo del servicio y ahora bajamos más al detalle. Entonces, prioridades.
El precio lo tenemos que gestionar desde un punto de vista del margen y desde un punto de vista de la diferenciación. El margen siempre se ve desde un punto de vista de eficiencia interna y la diferenciación respecto al valor percibido. Por lo tanto, el precio lo tenemos que gestionar desde un punto de vista interno, siendo muy eficientes en los procesos que el cliente no ve ni valora a través de la tecnología, y la diferenciación o el margen de valor lo tenemos que hacer a través de lo que el cliente visualiza de nosotros. En ocasiones, ¿qué pasa? Que el cliente no percibe valor porque todo el proceso, nuestro servicio queda oculto y el cliente no lo ve visible. ¿Vale? Por eso es muy importante en este caso separar contabilidad de fiscalidad o contabilidad del asesoramiento. La contabilidad estaría más en la gestión del margen y la fiscalidad, mi asesoramiento como consultor, estaría en la diferenciación. ¿Vale? Esto es súper, súper importante. ¿Vale? Más cosas. He puesto esta persona aquí en modo respiración porque es un poco lo que os quiero transmitir en esta sesión. A ver, cuando enfrentemos el cambio del precio, tenemos que hacer un ejercicio de inspiración, ¿eh? Ahora últimamente estoy con esto de la inspiración y expiración. El tema del precio viene de un ejercicio interno y primero tenemos que analizar internamente cómo tenemos nuestra estructura de clientes, nuestros servicios. Por lo tanto, tenemos que hacer una inspiración desde dentro de nuestro despacho para después trabajarla hacia afuera. Y este ejercicio de inspiración, de coger aire, lo tenemos que hacer trabajando sobre nuestra cartera de clientes. ¿Vale? Este ejercicio sobre nuestra cartera de clientes nos va a hacer reflexionar sobre la situación de nuestros costes, de nuestros márgenes, de nuestra opción de servicio, de nuestra propuesta de servicios, de nuestro precio final del servicio. Por lo tanto, la forma de trabajar todo este proceso de transformación se fundamenta en trabajar directamente lo que sería vuestra estructura de cartera actual. ¿Vale? Venga. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues hacer lo que yo le llamo el mapeo de clientes, analizar qué servicio le estoy ofreciendo al cliente, cómo se lo estoy ofreciendo, a qué precio, cuánto me cuesta, qué beneficio obtengo. O sea, analizar de alguna forma, de uno en uno, la situación de mis clientes. Y esto yo le llamo el stop and go. Sabéis que los coches de Fórmula 1 de vez en cuando hacen un stop and go. Paramos para seguir. Pues lo que tenéis que hacer vosotros ahora mismo es parar para seguir. Y es hacer una revisión de la situación actual, ¿vale? De la situación actual individualizada de cada cliente, de cuál sería la situación deseada en precio, en digitalización, lo que sea, y cuál sería el cliente adaptado. Esto digitalmente no sería correcto, sería un cliente adaptado a lo que yo quiero. Esto es un pequeño error. Esto sería, analizo mi cartera, la reviso, defino si quiero incrementar precios, si a otro quiero ponerle equipo para ser más eficiente, si a otro quiero hacer el asesoramiento y que se lleve la contabilidad, si a otro quiero que las facturas me las entregue de una forma o de otra, y sobre eso voy haciendo una adaptación del cliente y también una valoración económica de lo que me ahorro y de lo que facturo de más a ese cliente. ¿Vale? Esto es sentido común, esto es una operativa que estamos trabajando en los despachos y que nos está permitiendo mejorar ahora mismo las rentabilidades de los despachos entre un 3 y un 7% aproximadamente en los últimos trabajos que hemos realizado. Y esto os permite mejorar vuestra rentabilidad directamente sin necesidad de plantearos crecimientos, captación de clientes, etcétera. Obviamente estamos en un momento muy complicado porque vamos a tener una solicitud de reducción de honorarios y posiblemente bajas de clientes, pero también es un buen momento para intentar ir replanteando las opciones de servicio y adaptarnos a los clientes de una forma o de otra. ¿Vale? Soy consciente de la situación y es una situación compleja, pero tenemos que afrontar la realidad del COVID, pero también afrontar el futuro una vez pase esto y podamos un poco reactivarnos. ¿Vale? Aquí, ¿qué os intento presentar? Pues os intento presentar al final cómo funcionaría esto. Oye, la gestión de impuestos la hace el asesor, sí o sí. ¿Vale? Y aquí deberíamos analizar si el cliente lo quiere hacer manual, lo quiere hacer con una herramienta colaborativa o cloud, como la que comenta Roger, una herramienta que facilite la relación entre el cliente y el asesor, ¿vale? O después lo que sean, pues toda la documentación en archivos documentales, etcétera. Cada uno de estos escenarios implica un modelo de precios distinto o una opción de precios distinto, ¿vale? Entonces, es muy importante que planteéis esto. A lo mejor con una solución cloud colaborativa puede ser que el precio pueda ser más barato, pero se le puede facturar la plataforma o la herramienta para que el cliente haga su servicio. Y tenemos que aceptar que nuestro valor está en la gestión fiscal, en el asesoramiento fiscal, no en la gestión de la contabilidad. ¿Vale? Venga, vamos avanzando. Otro tema importante. Estamos en algunos casos con modelos agregados de servicio en el que está todo incluido. Todo esto cada vez se está cambiando y pasaremos hemos estado trabajando con modelos de todo incluido. Apareció en su momento el famoso low cost,
¿vale? Y ahora mismo tenemos que ir a modelos un poco mixtos, ¿vale? Un modelo en el que tengamos una estandarización más o menos del servicio y que el cliente, en función de lo que necesite, pueda tener una opción de servicio u otra o incorporar unas necesidades concretas. Por ejemplo, si es un cliente que puede tener unos requerimientos de Hacienda porque ya tiene un pasado cuando se ha incorporado con vosotros un poco complicado, pues a lo mejor los requerimientos se los podemos meter dentro de la cuota o no. ¿Vale? Entonces, estas opciones de aquí son opciones que pueden estar incluidas o no dentro de la cuota. ¿Vale? Y después a lo mejor el cliente nos pide una reunión anual con él para comentar, hacer una planificación financiera. Pues esto sería una personalización concreta del servicio. Todo esto que estamos trabajando con muchos despachos es pesado porque se trata de trabajar la oferta de servicios, dedicar unos días. Esto no es una cuestión de un día, sino es un trabajo intenso. Pero os ayuda a recolocar un poco las piezas de vuestro despacho. ¿Vale? Hay un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta, que cuando hablamos de este tipo de cosas, esto no es transformación digital. Esto es pensar en cómo voy a adaptar mi modelo de negocio y después me plantearé qué tecnología necesito. ¿Vale? Porque si yo me planteo, si no me planteo cambiar mi modelo de negocio y me planteo comprar una tecnología y no sé qué voy a hacer con esa tecnología, al final no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchos despachos que han hecho una transformación digital y han comprado mucha tecnología, pero su cuenta de explotación no ha mejorado. Entonces, o mejoramos en rentabilidad o mejoramos en tiempo. Entonces, es muy importante plantearnos qué queremos hacer con nuestro despacho. ¿Vale? ¿Alguna reflexión adicional? Bueno, low cost no existe, existe la estandarización de servicios y la estandarización no implica trabajar de baja calidad, sino implica plantear una base de servicio. Venga. Al final, ¿qué tenemos que conseguir? Una oferta de servicios flexible, con opciones y escalable, que se adapte al tamaño del cliente. Esto sobre todo para los servicios más de cuota. Y si tenemos que hacer un servicio más personalizado, por ejemplo, si tenemos que cobrar algún tema de consultoría o lo que sea, pues lo hacemos por fases. A lo mejor una inspección podría costar, no sé, 2.000 euros, pero lo establecemos por etapas o hacemos un proyecto por fases o por etapas. Y esto también es un tema importante. Por lo tanto, toda la parte de precios también tenemos que trabajarla desde el punto de vista de cómo el cliente digiere a lo mejor un servicio que puede ser más caro y lo vamos faseando de alguna forma. ¿Sí? Venga, perfecto. Todo esto se resume en que tenemos que preparar lo que sería una propuesta de servicios profesionales. Al final, todo esto que hemos trabajado ahora debemos transformarlo o adaptarlo en nuestra propuesta de servicios. Que esa propuesta tiene que ser lo más fácil posible de entender por el cliente, ¿vale? Para que el cliente pueda entender lo que le estamos ofreciendo. Entonces, yo siempre pongo una propuesta de servicios sencilla y después detrás los anexos, pero que el cliente visualice y entienda lo que se le está haciendo y lo que se le está cobrando y si es posible con opciones. Cuando hablo de opciones no hablo de packs, no soy persona que crea los packs, creo en las opciones y que el cliente entienda lo que se le está ofreciendo. Por ejemplo, aquí podríamos tener diferentes opciones, una opción online, una opción básica, una opción recomendada, una opción plus, ¿vale? Y esto implicaría en cada casilla tener una serie de servicios, ¿vale? Todo lo que hay en este tipo de servicios, con independencia si quiero la opción básica, online, recomendado o plus, incluiría los servicios previsibles. O sea, en la cuota de un servicio, de una asesoría, tenemos que incorporar aquellos servicios que son previsibles y facturables a lo largo de los 12 meses. Y todo lo que es extra sería un poco la compra extra, lo que sería un trabajo jurídico, un proyecto de consultoría, una inspección, etcétera. Por lo tanto, siempre en la cuota tiene que estar lo que serían los ingresos previsibles y recurrentes. El tema de los precios. Si yo trabajo con opciones de precios, el cliente tiene capacidad para comparar y seleccionar la opción que más le convenga. Entonces, si nosotros tenemos estas opciones de diferente precio, pues el cliente podrá elegir, pues venga, oye, considero que esta me puede servir, sé que me gustaría tener esta, pero esta ahora mismo no la puedo pagar, pues voy con esta. Lo bueno que el cliente tiene a la hora de comparar, que está comparando con vuestra propuesta y no está comparando con otra. Lo importante es hacer al cliente compare sobre vuestra propuesta de servicios. Más cosas. El futuro de vuestros despachos, ¿qué va a pasar? Pues obviamente la contabilidad va a ir poco a poco automatizándose cada vez más. Los procesos de asesoramiento y asesoramiento van a ser cada vez más, pues más sólidos. De hecho, ahora mismo pues estamos asesorando a clientes a través de online, de videoconferencias o a través de in-company presencialmente o a través de diferentes modelos. El modelo de asesoramiento va a permitir y que va a aparecer aquí las soluciones o los procesos tecnológicos en los cuales van a haber soluciones cloud, una automatización de los datos con el cliente, una integración de plataformas, lo que queramos hacer.
¿vale? Entonces, toda esta parte de aquí, un segundito, toda esta parte de procesos de gestión se va a transformar en procesos digitales. Por ejemplo, las plataformas de los modelos de negocio online requerirán integración de datos y una persona que tenga un negocio online no va a pagar porque le pases la contabilidad, porque prácticamente sean ficheros que se transmitirán de forma automática. ¿Vale? Venga. Un tema legal, el contrato de prestación de servicios. La formalización de la relación con el cliente tiene que estar establecida en el contrato de prestación de servicios. Por lo tanto, es muy importante formalizar esa relación en el contrato de prestación de servicios. Aproximadamente el 70% de los despachos no tienen contrato de prestación de servicios. Y en entornos digitales, el contrato de prestación de servicios es clave. ¿Por qué? Porque en una relación digital tiene que existir una relación regulada entre el cliente y el asesor o en cualquier situación. Y nosotros aún nos encontramos que esto no está formalizado. Un contrato de prestación de servicios implica la gestión de la responsabilidad por ambas partes. ¿Vale? Por lo tanto, es interesante irlo formalizando en la medida de vuestras posibilidades. ¿Vale? En el contrato de prestación de servicios también incorporaremos los criterios de la variación de precios. ¿Vale? Es muy importante que tengáis en cuenta que no pongáis que vuestra variación de precios sea en función del IPC. Vuestra variación de precios sea en función del IPC y también irá en función de variaciones internas o externas en la relación con el cliente, porque puede haber factores externos que yo no tenga previstos que impliquen una variación en el precio, un impuesto nuevo, una información concreta, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, también este es un tema importante. Vale, esta curva que siempre pinto aquí es la curva de la ley de difusión de la innovación. ¿Qué implica esto? Pues lo que siempre hablamos, lo que os comentaba del miedo. Aquí están los despachos inquietos que ya se han planteado hacer cambios en sus negocios y son los innovadores y seguidores, son los inquietos. Y después están los despachos que aún tienen miedo por hacer el cambio. ¿Vale? Entonces esto es un poco, tenemos aquí los despachos que están, bueno, los despachos un poco, pues bueno, presidente Roger, pues muchos de sus clientes sean innovadores e inquietos, algunos hay que empujarlos un poquito más, Roger, pero más o menos estarían aquí y después habría otros despachos pues que están un poquito más en ese proceso. Al final aquí, que esto que le llamamos el abismo es el miedo al cambio. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que un cambio en precios, un cambio de cualquier actitud implica pues este salto al abismo que al final es una gestión del riesgo. ¿Vale? Entonces ahora mismo pues, lo que está pasando pues es esto. Ahora mismo estamos con esta foto que es muy representativa, que tenemos tres tipos de asesores. El asesor proactivo, el que se sube a la valla, no sé si alguno de vosotros hace escalada, pero se sube a esta pared de aquí, es el primero, el más lanzado. ¿Vale? Después está el siguiente asesor, que es el preventivo, que mira al proactivo para ver cómo le va. Y después está el asesor un poquito más reactivo, ¿no? Que espera que el proactivo suba, que el preventivo también sube y el reactivo sube al final cuando ha visto que no pasa nada, ¿no? Pero siempre digo que el proactivo, el que está arriba, el que llega primero a la cumbre, se hace el selfie y le comparte, ¿no? Es al final el que tiene la experiencia de haber llegado el primero, ¿no? Y eso supone un esfuerzo, pero también supone un aprendizaje muy valioso. Entonces, toda la experiencia que hagáis sobre el precio, sobre la tecnología, sobre esta adaptación de vuestro modelo de negocio, posiblemente os va a costar un poco más, pero la experiencia de llegar es muy positiva. ¿Vale? Eso es un tema que vale la pena y sobre todo en estos momentos de cierta necesidad de avanzar y de innovar en vuestro modelo de negocio. Acabamos muy rápido. ¿Vale? Porque quiero ser ágil en la exposición para que podáis hacer preguntas. A la izquierda tenemos el carro de la compra de vuestros servicios en los que muchas veces está todo incluido y a la derecha un carro por construir. Lo que habéis visto en algunos casos que os he comentado, algunos de vosotros que ya habéis estado en alguna sesión, en estos despachos donde tenemos esta estructura de carro lleno, pues prácticamente tenemos muy poquitos extras y mucha cuota, y en este carro cuando empezamos a vaciarlo tenemos un porcentaje de cuotas más bajo y un porcentaje de extras más alto. Esta diferencia del 20% entre los extras de un sitio y de otro, muchas veces también es mucho más margen. ¿Vale? Por lo tanto, esta adaptación de vuestro modelo de negocio en construir una oferta de servicios de esta forma también nos va a generar mejor margen o mejor gestión del margen sobre los clientes nuevos. ¿Mm? Perfecto. Bueno, aquí un poco lo que os intento transmitir es que la evolución de precios deberéis partir de una estandarización a una personalización, de un servicio más base a ir adaptándolo en función de las necesidades del cliente, lo que sea un tema más pues, de control de gestión, a un tema que el cliente os pida un asesoramiento más personalizado, etcétera.
¿vale? Y es muy importante lo que os he comentado antes, que son conseguir los objetivos de rentabilidad. Es súper importante que cuando hagamos cambios en nuestros modelos de precios, analicemos cómo nos queda la rentabilidad de nuestro despacho. Porque nos encontramos en ocasiones en procesos de compra-venta de despachos, incluso en procesos de consultoría con los que trabajamos nosotros hay un proceso de consultoría que llamamos la ITV, ¿no? Hacemos una especie de revisión del modelo de negocio, ¿no? Nos encontramos que gran parte de los problemas que nos encontramos en los despachos es una gestión de la rentabilidad, ¿vale? Y volvemos otra vez a atacar este punto. Y cuando nos encontramos en un proceso de compra-venta de despachos, nos encontramos que el despacho no es competitivo y el precio de venta disminuye porque el EBITDA o el margen de esa operación es más bajo. Acabamos en 2 o 3 diapositivas. Adiós al IPC. Olvidaros del IPC. El IPC es un índice de referencia del pasado y tenemos que pensar en el IPC cliente, en cómo va a variar el precio en función de la relación que tenga con el cliente y de las relaciones que tenga en el modelo de servicios. Si incorporo tecnología o no incorporo, si utilizo equipo o no incorporo, si le hago un asesoramiento, la contabilidad se la lleva el cliente internamente, si es un cliente solamente de asesoramiento. Todo eso irá vinculado a ese modelo de relación. Por lo tanto, vuestros precios no tienen que ir incrementándoos bajo el IPC, sino tenéis que hacer un incremento personalizado en función del cliente que tenéis delante vuestro. Esto no implica hacer tarifas personalizadas, sino trabajar el cliente de forma concreta en función de sus necesidades. Pero no estoy hablando de una forma concreta de hacer cositas a medida, sino intentar poner a cada cliente en su sitio respecto al servicio que estamos ofreciendo. Por lo tanto, ¿qué os planteo? El plan A sería la situación actual, lo que ya estáis haciendo con vuestros despachos, y el plan B sería replantearme de cero ese carrito de la compra, planteando de nuevo toda esa oferta de servicios, esos precios, etcétera. Y esos dos planes van a estar conviviendo a lo largo de un tiempo, porque vuestra cartera actual os costará adaptar ese modelo y posiblemente quede tal como está, y los clientes nuevos irán adaptándose a ese modelo ya de precios y de servicio definido. Para acabar ya, unas recomendaciones muy rápidas y muy sencillas, un poco para hacer resumen de la sesión y entrar un poquito en las distintas preguntas que podéis tener. Mi recomendación es trabajar un modelo económico con rentabilidad, mirar vuestra cuenta de explotación, intentar que vuestra rentabilidad, vuestros costes de personal máximo sean el 65% y vuestra rentabilidad del despacho del 15%. El coste directo sobre el servicio. Lo que os he comentado, entre el 40 y el 50% es el coste directo de vuestro servicio que estáis facturando a vuestro cliente. Analizar la situación de vuestra cartera. Fundamental analizar cuál es la situación y cuál es el proceso. Por ejemplo, si tenéis un cliente que tendréis que adaptar la cuota un 50%, digo, por ejemplo, alguno tenéis de eso seguro, o un 20%, obviamente ese cambio no se puede hacer de golpe, sino lo iremos haciendo de forma transitoria. Pero es importante tener la hoja de ruta para ir a hacer ese proceso de cambio. Otra recomendación más, revisar y adaptar vuestra oferta de servicios. Adaptar la oferta de servicios pensando en opciones y en las limitaciones sobre el alcance del servicio que estéis teniendo. Y optar por un modelo flexible y escalable, con opciones y adaptadas al tamaño del cliente. Es importante que vuestro cliente también vea que sois capaces de ofrecer un servicio más o menos pequeño, pero también podéis acompañar al cliente a lo largo de su crecimiento. Por ejemplo, llegando a ofrecer servicios de asesoramiento, de control de gestión, etcétera. Y por último, reforzar el valor si existe. Si sois especialistas, si sois innovadores tecnológicamente, cualquier elemento que refuerce vuestro valor hará, y en la palabra valor también entra la palabra confianza, nos permitirá que la percepción del valor sea mucho más alta. Pensar que muchas de estas cosas que estamos comentando tienen una componente emocional, ¿vale? Y que la relación de confianza y la relación emocional hace que el precio lo podemos gestionar de otra forma. ¿Vale? Es fundamental que estamos en un mundo de emociones, a pesar de que muchas veces no nos escuchamos, ¿vale? Pero la relación emocional implica también una percepción de valor más alta y también una vinculación mejor para que el cliente siga con vosotros. Y no tener miedo al cambio. Todos vamos a pasar sudores frías, todos vamos a pasar momentos de miedo por perder un cliente. Lo más importante es que nos encontremos seguros de lo que estamos haciendo. Cambiar los precios, adaptar los precios no significa engañar al cliente, sino exponer una nueva situación a vuestro cliente que el cliente tiene que entender. Y en ocasiones pensar que si en algún momento perdís un cliente,
posiblemente perdéis un cliente porque el cliente o no se entiende o en ocasiones no era vuestro cliente. ¿Vale? Y muchas veces estamos aguantando clientes que por su forma de relacionar incluso pueden perjudicar a la rentabilidad del despacho porque no está permitiendo gestionar a otros clientes que a lo mejor se lo merecerían o nos están permitiendo o nos están ayudando mejor a la adaptación de nuestro despacho. Sé que hemos ido un poquito rápidos, sé que hemos ido un poco, pero me gusta ser muy claro en los planteamientos. Quiero que veáis que al final son cosas muy, muy directas y muy sencillas y que no hay que dar muchas vueltas a este tema, sino que hay que afrontar el problema. Y nada, Roger, te dejo un poco los mandos. Muchas gracias, como siempre, de corazón y nada, y a preguntar. Gracias, gracias Antonio. Si queréis podéis facilitar o comentar preguntas por el chat o si no, pues podéis pedir un poco el turno de palabra y así vamos a agilizar un poquito más. Yo me gustaría lanzar una primera pregunta, un poco para dar tiempo a que, a que la gente se Venga, anime. va. Que muchas veces hay la preocupación de cómo medir esa rentabilidad, ¿no? O cómo medir el tiempo que me ocupa un cliente, que yo creo que es muy difícil y tiene un alto coste. ¿Qué recomendarías para hacer un primer ejercicio, ¿no? Y saber qué me está costando un cliente o qué me está costando las cosas, Sí, ¿no? mira, una de las cosas que recomendamos en ocasiones es que en ocasiones lo importante, por ejemplo, es aprovechar la asignación de clientes que se produce en un despacho a los técnicos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, un primer cálculo es valorar un poco la facturación media perdón, la facturación media por profesional, ¿vale? Un poco el ratio medio de facturación que no lo hemos hablado. Por ejemplo, la facturación media que nosotros recomendamos en los despachos estaría en torno a los 55.000 euros, ¿vale? Por ejemplo, un despacho de 8 personas pues debería estar facturando pues 400 y pico mil euros, un despacho, o sea, intentamos, primero, yo siempre voy con ratios un poco generales, ¿vale? Después, lo que sí que es importante es crear estándares, por ejemplo, estándares de costes. Por ejemplo, yo lo que hago es, en ocasiones cuando analizamos un cliente, cogemos tres variables: facturas recibidas, facturas emitidas y bancos. En función de cómo se está gestionando esas tres partes, establecemos como unos estándares de tiempo y de costes. ¿Me explico? ¿Vale? Ujú. Por ejemplo, los bancos prácticamente en muchos casos están automatizados y eso tendría un estándar de costes, ¿vale? O por ejemplo, las facturas recibidas no es lo mismo que el cliente os las pase en PDF que en un fichero, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sobre eso vamos haciendo como cálculos de estándares de tiempo. Montamos una especie de plantilla para calcular el coste de la actividad contable, por ejemplo, ¿vale? La otro tema es contabilizar el número de horas que se gasta y hacerlo sobre horas. El problema es que mi experiencia que tengo sobre el tema de horas es que nunca cuadra nada, ¿vale? Los despachos que intentan contar las horas no cuadra nada. En el tema laboral es muy, muy complejo y en el tema contable fiscal pues es complicado, ¿vale? Yo siempre iría a elementos de facturación media y un poco valorar esto, ¿vale? Y bueno, es un poco el criterio que tengo. De todas formas, ya sabes, Roger, muchas veces que los despachos ya sabemos los clientes que no son rentables puramente por la gestión de ese propio cliente. Entonces, yo también haría un ejercicio, Roger, que sería separar el valor de mi contabilidad y el valor de mi gestión fiscal, porque en ocasiones lo tenemos todo en la misma cuota. Entonces, yo haría un ejercicio de separación de esos dos elementos. Entonces, en la parte contable, si tuviera que medir el coste, pues posiblemente el coste de la contabilidad sería el 70 o el 80% del coste personal y el asesoramiento fiscal sería mucho más reducido. Pero yo lo que haría sería un ejercicio de dividir las dos cosas. Y hay alguna, yo creo que un punto de partida es ese análisis de la cartera o entender qué Ujú, queremos hacer con cada una de ellas. Muchas ujú. veces porque al final tenemos una cartera que aunque sean centenares de clientes es más Sí, o menos controlable, sí, ¿no? controlable, sí, sí. Y yo creo que esto ayuda mucho a poder hacer una acción concreta en cada Exacto. cliente, Ujú, ¿no? Y que haya responsabilidad, que es lo que muchas veces vamos a ujú. hacer algo, pero ¿quién lo hace, no? O cómo Exacto. lo seguimos, cómo tenemos esa perseverancia. Sí. ¿Cómo lo enfocarías o qué recomendarías? Esa acción, ¿no? Que dices, Vale, "Oye, claro, esto me parece a ver, bien". en cuanto hacemos esa revisión de cartera hay tres tipos de acciones: la individual para ese cliente, la grupal para un grupo de clientes determinados y la global para todos. Entonces, es muy importante en ese proceso de gestión de cartera que se comunique a todo el equipo lo que queremos hacer.
porque en ese ámbito de responsabilidad debemos asignar que hay cosas en ese proceso de cambio que tendrá que hacer el equipo. Por ejemplo, si hay 3 clientes que serían adaptables, por ejemplo, a Kipu, pues esas personas deberían ser responsables de ayudar al socio del despacho a que se adapten a Kipu, por ejemplo. ¿Me explico? ¿Vale? O si hay un cliente que trae la documentación de una forma, pues a hacer ese objetivo. O si hay que incrementar las cuotas en un cliente determinado, que alguien se responsabilice, que en esta ocasión posiblemente ese tema de precios pues se encargaría el socio del despacho. Ujú. Pero es muy importante en ese mapeo de clientes asignar responsables y asignar unos objetivos. Y sobre todo, no delimitar esto que se va a producir en un año, sino dar cierto margen de maniobra y cuantificar los resultados también. ¿Vale? Es súper importante. ¿Eh? Entonces, en la parte individual sería en la parte agrupada, por ejemplo, podrían ser acciones agrupadas con clientes. No sé, imagínate que hay 7 clientes que las notificaciones electrónicas no se les están cobrando. Pues habría que hacer una campaña específica para esos 7 clientes. Ujú. ¿Vale? No me voy de aquí sin que me pregunte nadie de los asistentes, Roger. O sea Por que favor. estoy, como no me pregunta nadie, me quedo aquí hasta las 10 de la noche, ¿eh? Venga, va. A ver si, a ver si Podéis, algún... os podéis desmutear vosotros mismos de silenciar, Algunos los supongo, sí. conozco, he visto ahí algunos nombres que me suenan ¿Sí, no? y no deberían tener miedo. O se lo saben ya todo muy bien o... ¿Vale? Pero bueno. Venga, a ver si alguno se anima a preguntar algo. Sí, porque si no yo puedo preguntar cosas, Sí, sí, infinito. es que A mí ya, no, pero ya a te mí no se me conozco y acaba. ya te conozco y vas a preguntar y entonces, pero bueno, ya, venga, vamos a dar unos segundos a ver si alguien se anima. Y si no pregunta, Roger, no pasa nada. Va, pregúntame una y esperamos a ver si alguien se anima. Venga, va. Ahora que comentabas que algunos los conoces, normalmente normalmente las cosas cuesta arrancar, ¿no? Y decir, oye, hostia, ahora cómo empiezo, porque esto es como una cosa que por dónde empiezo a comerme el pastel, ¿no? O el queso, ¿no? Sí, Que sí. decías antes. ¿Cómo, un poco cuando tú intervienes en este plan de trabajo, más o menos, qué tiempos de proyecto manejas, cómo lo encajas, ¿no? Pues, Sí. es muy sencillo. Al final parece que sea mucho más de lo que es, pero en ocasiones lo que más cuesta es la explotación de datos para poder empezar a trabajar. Entonces, sí que es cierto que lo que intentamos nosotros antes de un proyecto es pedir una serie de información, ¿vale? Tanto no solamente de la estructura de clientes, sino también del despacho. Y en ese proceso de ITV que digo yo, nos interesa también hablar con todo el equipo. ¿Vale? Nos gusta hablar con todo el equipo para ver un poco, porque muchas veces las acciones que propones también dependen del perfil profesional que hay en el despacho. Entonces, nosotros hacemos una revisión de la información, entrevistamos al equipo, revisamos la estructura del mapeo de clientes, analizamos el modelo de negocio y lo que hacemos es proponer sobre todo decisiones, más que un informe de consultoría. Entonces, lo que queremos es un poco aportar también decisiones para que el cliente pues, pueda tomarlas adelante. Pero para eso es muy importante conocer a las personas, porque si no, tus ideas que puedes proponer muchas veces no van vinculadas a lo que el despacho es capaz de hacer. Y eso es lo más importante. Ujú. Y nada, piensa, ya ves que no tengo mucho pelo y sabes, ya llevamos mucha experiencia y eso nos hace ser más ágiles en los procesos. ¿Vale? Y Bueno, pragmáticos, ¿no? Yo creo, con ello. Hola, ¿se me oye? sí, 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 se oye, se oye. perfecto. Un saludo, Antonio. Soy Juan María Feliu. Hola, ¿qué tal? Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Me alegro Bueno, mucho. gracias. En casi todos los proyectos, el principal problema, especialmente cuando los planteas a los equipos, Sí. es la falta de tiempo. ¿Te atreves a darme en 2 minutos algunas recomendaciones para la gestión del tiempo? Para la gestión del tiempo, uf, madre mía. Precisamente lo más importante para la gestión del tiempo, lo primero de todo, es, yo siempre, los americanos inventaron un modelo de coste, se llama el Activity-Based Costing, que se basa en analizar las actividades que hacemos y que no aportan valor o podrían ser más automatizadas, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo primero que haría es analizar qué hago, ¿vale? Hay 2 aspectos, ¿eh? La priorización de las actividades y después aquellas cosas que estoy haciendo no aportan valor. Lo primero que haría en mi despacho es analizar realmente qué actividades me están quitando tiempo y no aportan valor. De hecho, nosotros recomendamos, ¿vale? Sobre todo intentar que en la bolsa de horas de un despacho profesional, tengamos como mínimo un 20% de nuestro tiempo dedicado directamente a la comunicación y la relación con mi cliente. ¿Vale? Entonces, esto sé que es complicado, pero es incorporar ese elemento en ese tema. Después hay otro tema también que es muy importante diferenciar en los equipos entre lo que son las tareas y las responsabilidades.
¿vale? Y en ocasiones la gente se encuentra muy cómoda haciendo tareas y no se les traslada bien el concepto de las responsabilidades. Entonces, creo que la gestión del tiempo también es un tema problemático nosotros, es un tema de comodidad, ¿no? Entonces, también tenemos que hacer un poco, sobre todo, la gestión de las actividades que nos aportan valor y, sobre todo, adaptarlas y aprovechar en algún caso la tecnología. Y después también hay veces que hay actividades que no aportan valor, que las estamos consumiendo día a día y las podemos acumular en espacios de tiempo muchos más concentrados. También hay otro tema, Joan María, que estamos trabajando en algunos despachos, que son las capas. O sea, hay veces que una misma persona con una misma función está haciendo actividades de mucho valor y de poco valor. Y ahora mismo estamos trabajando en despachos con estructuras de capas. ¿Por qué? Porque la falta de profesionales en muchos sectores está haciendo que cojamos profesional operativo con gran nivel de actitud para hacer una capa del servicio y hacemos que ese servicio generar con dos capas. Unas personas con menos capacidad técnica, pero con mucha actitud para ayudar, y después dejamos las actividades de más valor a personas con más capacidades, ¿vale? Para desarrollar esas actividades. En vez de hacer una figura responsable de todo, ponemos como dos capas, ¿vale? Eso no quiere decir que la persona abajo no sea válida, sino que sus actividades y su coste directo sobre esa actividad está vinculada en cosas que aportan menos valor. Y eso no quiere decir que esa persona mejore profesionalmente en ese sentido. Entonces, más que hacer estructuras como verticales, en algunos despachos estamos trabajando esa estructura de capas, ¿eh? Pero bueno, habría que analizarlo porque bueno, no es del todo sencillo. Es como pues en tu actividad, pues cada persona está haciendo, no sé, pues picando contabilidad y haciendo cosas de mucho valor con un cliente, vendiendo un servicio. No, eso habría que analizarlo, ¿vale? Para mí la clave es analizar las actividades, Joan María. Sí, buenas tardes, soy Javier. Hola Javier, buenas tardes. Sí, a ver, yo me he asistido a la charla, soy atípico porque yo no llevo ni contabilidad, Vaya. ni asesoramiento fiscal. Entonces, coincido contigo en que lo que hay que intentar es hacer actividades con más valor añadido. Está claro que la contabilidad no tiene valor añadido. El asesoramiento fiscal cada vez tiene menos porque si piensas en la cantidad de horas que necesitas para estar al día con todos los cambios normativos Claro. que hay, que pueden ser, o sea, vamos, demasiados, creo yo. El tiempo que tienes, que te obliga, si quieres estar al día de toda la normativa, es muy difícil que lo puedas compensar vía clientes. Entonces, yo creo, estoy de acuerdo contigo. Al final hay que ir a Claro. actividades de más de asesoramiento en la gestión económica y incluso en ayudar al cliente si tenemos personas que conozcan, se defiendan bien con programas en todo lo que es la gestión de datos. Sí, o sea, aquí el tema es que al final, mira, yo siempre hago la analogía de un campo de fútbol y un equipo de fútbol, ¿vale? Hay gente que marca buenos goles y hay que ponerlos en modo Messi. Y hay gente que trabaja muy bien en medio del campo repartiendo juego. Entonces, por eso a mí me gusta pensar en los modelos de negocio no como funciones, sino como responsabilidades. ¿Cuál es tu papel en el terreno de juego? Entonces, hay veces que hay gente que juega muy bien en una función y hay que saber identificar eso. Yo, por ejemplo, cuando hago selección de personal, que hacemos selección de personal para mí también y para clientes, yo siempre pregunto o sea, primero, qué quiere ser de mayor y después, qué es lo que le apasiona. Porque al final forma parte de tu ADN y muchas veces estamos forzando situaciones en cosas que no aportan. Yo, por ejemplo, soy asesor fiscal, fui asesor fiscal hace muchos años y a mí el asesoramiento fiscal no me motiva, pues para eso tengo un asesor fiscal, porque si me tuviera que estar todo el día, yo lo único que leo en La Vanguardia es que nos van a subir los impuestos, es lo que he leído hoy, pero lo que va a pasar ya se lo dejo a él, ¿me entiendes? Entonces, también tenemos que saber que no podemos estar en todo y muchas veces nuestras funciones, muchas veces que estamos en todas las guerras y tenemos que también saber delegar, ¿no? Pero bueno, es una gestión complicada que muchas veces también depende de nuestra propia personalidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando empecé yo solo, pues me di cuenta que la contabilidad, aplicarme yo la contabilidad cuando tenía que hacer un proyecto de consultoría, pues me aportaba valor y fue lo primero que delegué. No sé si me explico. Al final vas delegando tu tiempo en función de aquellas cosas que el coste de oportunidad es más bajo. Sí, ¿Vale? tú lo acabas de definir. Al final uno tiene que ver, o sea, coste
Claro. Coste de oportunidad, o sea, Claro. coste-ingreso o sea, que me aporta más valor. Al Por eso va final, de arriba, por eso va de arriba abajo. Entonces, es un tema fundamental. Nosotros hacemos, por ejemplo, operaciones de compraventa y estoy con Xavier, que es mi compañero, y hay veces que hacemos un poco, estamos en dos roles. Hay veces que hay una parte operativa que Xavier hace genial y muy bien, y yo entro a matar, muchas veces en el buen sentido, ¿no? Y hay veces que hacemos los dos en función de la operación, ¿vale? Y entrar a matar es aportar el valor en un momento dado en el que una cosa se enquista o tiene un problema, y tú actúas en ese momento porque es donde aportas valor, por tu propia experiencia, no porque sepas más, sino porque veas más kilómetros recorridos en eso. ¿Vale? Eso es lo importante. Entonces aquí es muy importante saber tu experiencia, tu nivel de experiencia en cada cosa y dónde aportas más valor. Y sobre todo valorar el coste de oportunidad de tu tiempo, que es el gran problema en este momento. ¿Vale? Muy bien, gracias Javier por tu nada, paciencia. muchas gracias. Hasta luego. Xavier Valls nos comenta por chat, digo, no sé vosotros, pero yo tengo la sensación de llevar todo el 2020 haciendo de psicólogo con los clientes. Esto me lleva a una reflexión, ¿no? Digo, pregunta, ¿qué valor, precio tiene para un cliente la tranquilidad / dormir tranquilo que le podemos aportar? Y esto es algo, yo creo, común con toda nuestra red de partners que hemos ido hablando, ese coaching, ahora más que nunca, pero yo creo que siempre ha pasado, ¿no? Sí, el tema muchas veces es primero que el cliente muchas veces no es consciente del esfuerzo técnico de estar al día, de asesorarle pues, en temas, no sé, pues llamaría pues, en temas inmobiliarios, en temas de riesgo, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante trabajar 3 variables que a mí me gusta trabajar en los modelos de servicio, que es, para que el cliente valore las cosas, hay que trabajar lo que es la anticipación, la personalización del servicio. Es muy importante esos 2 elementos, pero es muy importante trabajar al cliente la prevención, o sea, ser muy rápido ante el problema, ser preventivo ante posibles problemas que pueda recibir y ser proactivo ante las ventajas que pueda recibir. Pero trasladárselas así para que el cliente hable de ti. Es un tema de experiencia de cliente. Habrá clientes que no lo valorarán y habrá clientes que sí, ¿vale? Pero también es muy importante la parte emocional, cómo gestionas eso. ¿Vale? Si lo gestionas con mal humor y tal, no sé qué, ¿vale? Hay que sonreír. Muchas veces la sonrisa, ustedes, ayuda mucho. O sea, ahora mismo posiblemente todos tenemos problemas personales, o sea, no, tenemos que ser muy positivos y la verdad es que nos están dando cada día, ¿me entiendes? Nos están dando mazazos, ¿no? Pero yo creo que esa parte es muy necesaria. Pero también es importante que el cliente entienda también tu rol en este momento, ¿vale? Y que el cliente entienda que en este momento tú eres una pieza indispensable. Y hay que explicarle el por qué eres indispensable. Porque si no, el cliente no lo entiende. O el cliente no es consciente. Hay veces que el cliente no es consciente porque tiene tal nivel de preocupaciones que está acostumbrado a que tú seas el asesor de siempre, que le está haciendo siempre las cosas. ¿Me entiendes? Pero el cliente ha de entender que detrás de tus decisiones hay cambios legales continuos que muchas veces ni tú mismo te da tiempo a gestionar. Y tiene que haber esa empatía. Y hay un tema importante. Tu cliente no te tiene que ver como un proveedor, te tiene que ver como un colaborador. Cuando el cliente te ve como un colaborador, como un compañero, la vinculación emocional es mucho más fuerte. Y ahí entras en el tema de precios, de relación, etcétera. Entonces, no es una relación de cliente-proveedor. Sois un colaborador que tenéis el mismo objetivo, que la empresa funcione. ¿Vale? Y eso es lo que os va a ayudar a mejorar esa relación. Y por ahí se vinculan las cosas. Es como hace que vuestro negocio sea estable. ¿Vale? Siempre trabajo mucho el tema emocional, pero es fundamental, ¿eh? Sí, yo creo que hay un elemento común que nos hemos encontrado, y esto lo estábamos hablando también ayer, que es que se ha reivindicado la profesión estos meses, ¿no? Y yo creo que es difícil subir la cuota ahora mismo, ¿no? Sí, pero yo creo que buscar vías de capitalizar eso a nivel de retención, a nivel del boca a oreja, a nivel de, o sea, toda una serie de acciones que sí que se pueden llevar a cabo, ¿no? y ese es el momento no de subir precios al cliente, sino que el cliente sea consciente de cuál es el papel del asesor en este momento. Y si hay que ayudarle y bajar precios, habrá que bajar precios y hay que adaptarse, pero es muy importante, por primera vez en muchos años, es muy importante que el cliente entienda la importancia del asesor de cualquier tema, de cualquier aspecto, del tema pues, gestoría, inmobiliario, tal, o sea, cualquier persona que está expuesta a un alquiler de un piso o cualquier cosa, estamos expuestos y necesitamos esa tranquilidad. Y eso ahora mismo se valora. Sí, José Rafael nos comenta que habría que cobrar la cuota diferencial que se ahorran del psicólogo. Bueno, ahí hay mucho margen, habría mucho margen, seguro. Hemos comentado diversificar el servicio, pues oye, cuota de psicólogo, no pasa nada, oye, hay que atreverse, nada, psicología, ya está, coaching, ¿vale? Sin problema. Bueno, ¿más cositas?
Respecto a lo que has comentado soy Javier, respecto a lo que Rafael. has comentado de bajar, si hay que bajar precios, bajarlo. Yo ahí lo que os comentaría es que si hay que bajar precios, se bajan, pero yo partiría de dejar el precio que había y aplicar una bonificación. Sí, una cosa, Javier, que no he explicado bien. No bajar precios nunca de forma proactiva nuestro. O sea, lo que se hizo en la crisis del 2007 al 2014 es que muchos despachos profesionales bajaron precios sin que el cliente lo pidiera. Eso no hay que hacerlo en la vida. No, pero Lo que sí que hay que hacer es, sí, Didi, perdona. sí, no, claro, que yo me refiero, si un cliente viene y te plantea que tienes que bajar precios porque no puede tal, yo, por lo menos mi política es dejar el precio que había o lo que es mi tarifa, y luego aplicarle una bonificación y dejarle claro en ese contrato que tú has dicho que te aplique un descuento, pues por lo que sea, por cualquier motivo, pero para que siempre ese descuento en un momento dado se pueda eliminar y volvamos a la situación que Son estábamos. condiciones temporales, sí, condiciones temporales, sí, totalmente de acuerdo. Sí, condiciones temporales. Sí, y yo creo que también un elemento común, que esto lo estuvimos hablando especialmente durante la primera fase del COVID, es facturar el trabajo, porque muchas veces había gente que por esta situación complicada no facturaba y que es el mayor error. Al final el trabajo bien hecho tiene un impacto Sí. y si uno no factura por ese trabajo, pierde valor también en lo que se hace, ¿no? Y esa percepción de valor de lo que se está haciendo, ¿no? Que yo creo que va un poco en la línea de detallar qué entra, ¿no? Y qué lo estoy haciendo y qué valor y qué coste tiene, porque al final es nuestro trabajo, ¿no? Y es importante. Sí, a ver, todo lo que se refleja en un papel al final se ve. Si no lo reflejas, aunque luego lo cuentes, no está. Sí, está claro. Sí, por eso es muy importante formalizar todo y ya está. Muy bien, más cosas, venga. Bueno, en chat nos apuntan. Yo creo que esta pregunta ha sido clave. Xavi ha despertado a la bestia y están animados. Sí, no, apunta que el rol del concepto de colaborador es básico. Sí. Plantea que el objetivo para 2021 es aflorar esos servicios invisibles que se efectúan Exacto. y que el cliente no es consciente. Muy de acuerdo. Y un poco Eduard Lorente nos comenta, ¿no? El hecho de que los clientes han despertado con la Sí. situación, de lo importante que son son las asesorías, ¿no? para ellos en estos momentos especialmente que estamos un poco olvidados, ¿no? Yo no estoy, yo he visto algunas plataformas que hablan del SOS laboral, estoy siguiendo grupos, etcétera. Yo creo que es importante no entrar en el victimismo, sino al contrario, entrar en el que somos o sea, es un sector muy potente y creo que tenemos que entrar en cualquier firma de asesoramiento que estamos con el cliente final, etcétera, tenemos que trabajar nuestra fuerza, no sé si me explico. Es muy importante que se valore no en la sensación de la queja, que hay que reivindicar las cosas, pero sobre todo en coger la posición y ser serios en este sentido. Es muy importante coger una posición de seriedad frente a la administración y ser absolutamente serios, ¿vale? Porque si no, al final entramos en una... Yo tuve la oportunidad también de trabajar en una empresa de software y muchas veces venían los cambios legales y te descartan los... Tiene que haber un respeto, la cadena de valor tiene que haber un respeto desde la administración hasta el cliente y eso se tiene que respetar ahora mismo. Bueno, pues, Roger. Sí, yo creo que damos como mucho una última pregunta y así acabamos ahí media Perfecto. clavados. Si alguien Venga, tiene, va. o menos, sí, para que no más tarde. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo creo que hay un punto que nosotros siempre destacamos, muchas veces con Kipu, que nosotros no pedimos que se haga más trabajo, sino que el trabajo que ya se hace, que es invisible, Kipu, por ejemplo, ayuda a que lo vea el cliente, ¿no? Y que, por lo tanto, esa información que se valida, que se procesa, etcétera, pues lo que fomentamos es que se dé visibilidad a través de una plataforma, porque muchas veces, oye, yo mando las cosas y la magia pasa y aquí nadie se ha enterado del trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, yo creo que lo que comentaba, ¿no? Muchas veces no es mala fe del cliente, sino que simplemente no hay conciencia, ¿no? Y yo creo que nosotros intentamos fomentar que ese trabajo que ya se hace tenga visibilidad al cliente y ayuda con ello pues, a aumentar el valor percibido, que yo creo que es clave, ¿no? Sí. Pues muy bien. Pues nada, mi última recomendación es que yo creo que el futuro, la información a tiempo real va a ser necesaria y todo esto va a implicar un poco que todo sea mucho más rápido y tenemos que ser mucho más proactivos. Pues nada, bueno, veo que estoy viendo el chat, que unas personas se están despidiendo. Por mi parte, lo que os comento, tenéis aquí mi mail, el teléfono, cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición. Ha sido un placer
compartir con vosotros. A unos de vosotros ya os conozco y nada, y muchas gracias y mucha suerte. Y cualquier cosa, si estáis desanimados un día, me llamáis y nada, nos ponemos ahí un chute de ánimo y ya está. Venga, un fuerte abrazo, Javier, gracias por aguantarme también, a que no seas del sector. No, bueno, hago consultoría, lo que pasa Venga. que, claro, no, ni fiscal ni contable. O sea, Perfecto, y Javier. ha sido muy interesante, ¿eh? Venga, te lo agradezco, Javier. Gracias Venga, por tu gracias. paciencia. Un abrazo. Pues muchas gracias a todos, gracias a todos por participar y obviamente a ti, Antonio, por Nada, ilustrarnos y animarnos también, que es importante. Sí. Venga, un fuerte abrazo a todos, cuidaros mucho. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Adiós.